Muy buenos días, tengan todos. Antes que nada, permítanme presentarme. Mi nombre es Jesús Toro, ingeniero electrónico de la ciudad de Caracas, Venezuela, y es un honor para mí ser parte de este taller propuesto por el Oxus Badajoz. Quiero darle las gracias extendidas a la profesora María Ángeles Honrado por permitirme la oportunidad de compartir estas pequeñas palabras con ustedes. Estaremos hablando hoy de el aula invertida o Flipped Classroom. Para desarrollar el tema, daremos respuesta a la siguiente tabla de contenidos. En ello veremos lo que es la definición de la aula invertida, algunos ejemplos, ventajas, casos de éxito y cerraremos con una pequeña reflexión final. A ver, ¿qué es el aula invertida o el Flipped Classroom? Esto se refiere a una técnica que introduce a los aprendices a estudiar pequeños contenidos en el hogar mediante recursos multimedia. Esto con el fin de que ellos logren captar conocimientos en su casa y hacer las tareas en el aula de clase. Es una técnica bastante interesante, sobre todo en las tareas prácticas, ya que permite aprovechar mejor el tiempo de aula y desarrollar los ejercicios en compañía del docente. Lo que antes se hacía de tarea en casa, ahora se hace en clase, y lo que se escuchaba con atención en la clase, ahora se visualiza en casa. Esto es dar vuelta al modelo, volcarlo al aprendizaje activo, llevando a la escuela las tareas de producción y las tareas de consumo, observación y lectura para la casa. Vale la pena destacar que se ha demostrado que en los casos en los que se emplea la aula invertida, los estudiantes generan un aprendizaje colaborativo. Entre ellos, cuando están viendo las tareas en su casa, se intercambian información, abren espacios de debate que tradicionalmente en el aula convencional no. Conozcamos un poco cuáles son las ventajas de esta propuesta. Mayor interés por parte del estudiantado. Al fomentar el aprendizaje colaborativo, al aplicar tecnologías educativas, el estudiantado se vincula más con el seguimiento del curso. Facilidad de seguimiento de las tareas. Es común los casos en que durante la clase tradicional te pones a pensar en otra cosa, te da sueño, hambre, ganas de ir al baño, alguien está echando un chiste, terminas riéndote, alguien llama a la puerta, en fin, 40.000 cosas que pueden interrumpir una dinámica escolar. Empleo de recursos tecnológicos. Esta práctica genera experimentación tecnológica de parte de los aprendices y de parte de los docentes. Los mantiene a la vanguardia de las últimas tendencias de la tecnología educativa. Los estudiantes reciben retroalimentación inmediata. Los profesores tienen más tiempo para ayudar a los estudiantes y para explicarles los conceptos más complejos. Los estudiantes se desaniman menos. Antes, si tenían dudas, muchos estudiantes no podían completar su tarea y se desanimaban. Ahora, resolviendo la tarea en el horario de clase, con la ayuda del profesor, se minimiza este problema. Los profesores refuerzan los conceptos que no se comprendieron. Después de ver el material en casa, los estudiantes envían sus dudas al profesor para aclararlas dentro del horario de clases. Veamos algunos ejemplos. Para citar un ejemplo de la vida cotidiana, imaginemos que asistimos a un curso de mecánica automotriz. En nuestra próxima clase vamos a ver el tema de revisión de fusibles de un coche. Para esto, el docente nos facilita un video donde explica los diferentes tipos de fusibles que encontraremos, la comprobación y medición de su estado de conducción, posibles averías, entre otros temas. Este contenido lo visualizamos en nuestro hogar, previo al día de la clase. Al llegar al aula, el docente conversa un poco para captar los conocimientos previos adquiridos y dedica la mayor parte del tiempo asignando a hacer tareas prácticas y a trabajar directamente sobre el vehículo, produciendo una clase mucho más dinámica y un aprendizaje significativo. Veamos algunos casos de éxito. En la preparatoria Clinton Day de Detroit, atravesamos una situación común en muchos centros educativos: bajo rendimiento escolar, alto índice de reprobados, poca aprehensión de contenidos, elevados índices de indisciplina escolar. Tras aplicar el método de aula invertida en su práctica, consiguieron los siguientes resultados. La reprobación promedio de los estudiantes de primer año de preparatoria se redujo de un 50 a un 19%. Se elevó el índice académico en todas las materias que empleaban el modelo. Se ejecutaron test de comprobación de aprehensión de contenidos y los estudiantes que fueron parte del estudio de la aula invertida asimilaban el conocimiento de una forma permanente en el 82% de los casos. Los casos de indisciplina
se redujeron de 736 casos a 249 casos por semestre. Para concluir, quiero compartir con ustedes una pequeña reflexión. Es mucho más sencillo de lo que se imagina. No tiene que ser un director cinematográfico, un afamado artista o un genio de las computadoras. Solo con un poco de motivación e imaginación podrán emplear esta técnica en su aula de clase. Recuerden, vale la pena experimentar nuevas experiencias para enriquecer nuestro desempeño profesional.